hermanos, qué bueno que es poder estar juntos otra vez compartiendo la palabra de Dios. Hoy, como siempre, voy a compartirles algo que Dios primero habló a mi vida y ha sido de desafío para mí y anhelo también que lo sea para todos ustedes. Le puse como título "Seamos responsables". Es una frase que estamos escuchando mucho en este tiempo con respecto al distanciamiento social, con respecto al uso del barbijo, y siempre se termina diciendo seamos responsables, cuidémonos entre todos. Así que de ahí surgió el título de este mensaje que se titula Seamos responsables. Estuve escuchando una prédica hace un tiempito que llamó mucho mi atención porque el predicador hablaba acerca de los samuráis y contaba que los samuráis vivían bajo una estricta ley que ellos tenían, en la cual había tres que eran las fundamentales y se decía ser que cumpliendo esas tres leyes un samurái vivía correctamente, vivía como un caballero, que era lo que realmente ellos decían ser. Y anoté las tres y quiero que hablemos de una de ellas. Inclusive me llamó la atención porque en algo tienen comparación con nosotros, con aquellos que nos hacemos llamar cristianos, que somos pequeños cristos. Una de ellas es: una vez el guerrero está preparado para morir, vive su vida sin la preocupación de morirse. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros. Una vez que Cristo llega a nuestra vida y nos damos cuenta que a partir de ese momento vivimos una vida eterna, ya no nos preocupa la muerte porque sabemos que nos vamos a encontrar con Él en la eternidad. Eso me pareció una similitud. Otra de las leyes es: si preparando correctamente el corazón cada mañana y noche uno es capaz de vivir como si su cuerpo estuviera muerto, entonces haya la libertad en el camino. Eso dice la ley samurái. Y también pensaba en nosotros, bueno, una vez que descubrimos que Cristo está en nuestra vida y descubrimos que tenemos una vida eterna, la empezamos a vivir ¿con qué? Con libertad, hallamos libertad en el camino, sabiendo que nada nos ata a este mundo y que debemos vivir la vida en la libertad que Cristo nos otorga. Pero la tercera era la que más llamó mi atención y es la que quizás nos falte un poco. Y dice lo siguiente, dice: un samurái es totalmente responsable de sus actos y nunca jamás echa la culpa a otros por lo que hizo. Un samurái, cuando se preparaba para la guerra, iba pensando en encontrar el honor en esa batalla. El honor lo podía encontrar obteniendo la victoria, que era lo mejor que le podía pasar, o si moría con honores porque había muerto en batalla. Eso decían los samuráis. Ahora, si ellos iban y perdían la batalla, jamás iba a escuchar a un samurái decir: no, perdimos porque el comandante nos mandó a pelear muy temprano, no era la hora de ir a pelear. Nunca vas a escuchar decir a un samurái: no, perdimos porque no me cubrieron bien la espalda. No, el samurái asumía su propia responsabilidad. Tal era así que cuando perdían la batalla y volvían, ellos, para decir no perder ese honor, decidían quitarse la vida. Ahora pensaba en esto, acerca de asumir la responsabilidad, que era un código que tenían los samuráis, acerca de no echar la culpa a los demás. Y venía al hoy y me daba cuenta que vivimos en una sociedad en la que está acostumbrada a echar la culpa. Una sociedad en la que se ha acostumbrado a no asumir la responsabilidad. Llámese políticamente, llámese económicamente, llámese emocionalmente, socialmente. Estamos acostumbrados a echar la culpa. Tal vez hay una pareja que tiene problemas matrimoniales, entonces uno se acerca y dice: ¿qué les pasa? No, nos vamos a divorciar. ¿Pero por qué? No, son problemas económicos. ¿Ves? Enseguida nos limpiamos las manos y le echamos la culpa a la economía. Tal vez prendemos la tele y vemos que atraparon a un ladrón y enseguida echa la culpa: no, estoy robando porque no tengo oportunidades de trabajo. Y se lava las manos echándose la culpa. Y así en un montón de cosas vivimos de esa manera. A veces quizás nos encontramos en situaciones malas, económicas, de grande, y cuando nos preguntan decimos: no, pasa que tuve una mala infancia, tuve una fea infancia, mi padre nos abandonó de pequeño y eso nos llevó a
a vivir como hoy vivimos, no nos dio la oportunidad que otros tuvieron. Y nos quitamos responsabilidad y echamos culpa. Pero pensando en esto, me daba cuenta que no es algo de hoy, sino que llamó mucho mi atención que esto viene desde el principio. Te voy a invitar a que ahí en tu casa o donde estés me acompañes al libro de Génesis, capítulo 3, y te voy a mostrar por qué te digo que esto viene desde el principio. Dice Génesis capítulo 3, versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Hasta ahí no va la lectura. ¿Qué es lo que sucede? Es algo que todos conocemos, es algo muy común. Ahí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Una sola cosa tenían prohibido hacer y era comer del árbol que Dios les había indicado. Pero un día aparece una serpiente que engaña a Eva. Eva lo anima a Adán a comer de ese fruto. Entonces dice que Adán al comer se da cuenta que estaba desnudo y se esconde por vergüenza. Y Dios lo empieza a buscar y le pregunta, ya sabiendo lo que había sucedido a Adán: ¿por qué te escondes? Y lo que sucedió fue que comí del árbol que nos dijiste que no comiésemos. Pero enseguida, en vez de asumir la responsabilidad, echa la culpa. Dice, versículo 12, dice la mujer, 13, perdón, es que la mujer que me diste fue la que me dio del árbol. Entonces Dios va hacia la mujer. ¿Y la mujer qué va a decir? ¿Va a asumir la responsabilidad? No. Dice, es que una serpiente nos engañó. ¿Ves? Desde el principio el ser humano estuvo acostumbrado a echar culpas, a no asumir la responsabilidad. Se ve también un poco más oculto, pero queda en evidencia en Mateo capítulo 25. Acompáñame. Una parábola que conocemos todos. La parábola de los talentos. Capítulo 25 arranca en el versículo 14, pero vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Una historia que conocemos muy bien. A uno se le había dado 5 talentos, al otro se le había dado 2 talentos y al otro 1 talento. Al que se le había dado 5 lo multiplicó por 10, al que se le había dado 2 lo multiplicó por 4, pero dice que en vez de poner a trabajar ese dinero, no, decidió esconderlo. Y cuando el jefe llega y le pregunta qué habían hecho con esos talentos que él le había dado, va, en vez de asumir la responsabilidad, hace algo muy alocado y es echarle la responsabilidad a su propio jefe, porque le dice, versículo 24, yo no hice nada con el talento, ¿por qué? Lo escondí, porque conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Ves? En vez de él asumir la responsabilidad de que no había hecho nada, no, le echa la responsabilidad a su amo, le dice, no, como vos sos duro, sos un poco tacaño, recogés donde no esparciste, me pareció que lo mejor era que lo escondiese. Le echa la culpa a su propio amo por no haber multiplicado el talento como sus pares habían hecho. Ahora, yo pensaba en esto y me daba cuenta que a la hora de asumir responsabilidad, a la hora de dejar de echar la culpa, hay algo que tenemos que saber y que es muy importante. El pasado es algo que no podemos cambiar, es algo que ya sucedió y no tenemos el DeLorean para subirnos ahí y volver el tiempo atrás. No lo tenemos. Entonces es algo que pasó y no podemos cambiar. Pero tenemos que aprender que el futuro es nuestra responsabilidad. El futuro está en nuestras manos. Y lo que anhelemos y deseemos ser, sea secularmente o sea en Cristo, es nuestra responsabilidad. Y no debemos echarle la culpa a otros por lo que no logremos ser. Porque eso nos corresponde a nosotros. Y yo decía, bueno, ¿cuál es el primer paso para asumir la responsabilidad? ¿Cuál es el primer paso para decir, bueno, estoy en el camino correcto para alcanzar los deseos y anhelos de mi corazón? Y descubría algo que me pasó en este último tiempo, es
que debemos asumir la responsabilidad en nuestro encuentro diario con Cristo cada día. Porque eso es lo que va a hacer que el resto de nuestra vida cambie. Y quiero que rápido veamos 3 cosas que hace Cristo cuando nos encontramos con Él cada día. Y la primera está en Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18, pero vamos a leer solo 2, no te asustes. Y lo primero que nos hace al tener un encuentro con Cristo cada día, al renovar esa intimidad con Él, es que nos permite y nos ayuda a estar en pie. Juan capítulo 5 dice así el versículo 9, también una historia que conocemos. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es una historia que está en Juan capítulo 5 y es la del paralítico de Betesda. Betesda era un estanque donde se encontraban todas las personas con enfermedad. Llámale paralíticos, cojos, personas con lepra. Y estaban allí junto a ese estanque porque se decía ser que una vez al año un ángel descendía, hacía que se moviesen esas aguas del estanque y el primero que llegase a tocar esas aguas iba a ser sano. Entonces un montón a través de esa creencia se juntaban ahí esperando ese momento. Pero claro, este hombre era paralítico y obviamente le generaba mucha dificultad llegar al estanque. Seguramente había otros que llegaban antes que él. Entonces Jesús se acerca a ese lugar. En primer lugar me llama la atención Jesús al ir ahí, un lugar con personas enfermas, lleno de enfermedades, seguramente con olores nauseabundos, pero Jesús ahí en medio de la necesidad caminando entre esas personas. Y se encuentra con este paralítico y le dice, pero ¿qué te sucede? ¿Por qué no eres sano? Y le dice, no, porque cuando llegan a mover el agua, nunca llego a meterme. Entonces Jesús le dice las palabras que leímos en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante esta persona pudo levantarse y ya no era más un cojo ni un paralítico, sino que ahora podía caminar. Y un encuentro con Jesús cada día nos ayuda a estar en pie. Dice el Salmo 73, 26 lo siguiente. Decía David, decía así, 73, 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra versión dice, mas la fortaleza de mi corazón y mi esperanza es Dios para siempre. Claro, porque un encuentro con Jesús cada día en su palabra nos ayuda a mantenernos en pie. ¿Y cuántas veces en esta pandemia que nos ha tocado vivir, en estos momentos difíciles, nos hemos sentido que desfallecer, nos hemos sentido en el piso, con ganas de tirar la toalla, con ganas de decir, bueno, hasta acá llegué, ya no hay más solución para esto, pensando en abandonar una cosa, dejar la otra? Y quizás lo que nos falta, en vez de echar la culpa a nuestro entorno, echar la culpa a la pandemia y a tantas otras cosas más, es acercarnos a Dios y, como decía el salmista, encontrar en Él nuestra fortaleza. Encontrar en Él que es esa persona que nos ayuda, como le pasó a ese paralítico en Betesda, a estar en pie. Porque no importa la situación que nos toque vivir, no importa cuán difícil sea la prueba que estemos atravesando, al acercarnos a Dios nos damos cuenta que a través de sus palabras y sus promesas, Él nos ayuda a mantenernos en pie. En segundo lugar, Él no solo nos ayuda a estar en pie y no solo en Él podemos encontrar nuestra fortaleza, como decía David, sino que también Él nos cambia la mirada. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26, dice así. Dice el versículo 24, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Otra persona que tuvo un encuentro transformador con Cristo. Esta vez era un ciego. Y dice que cuando Jesús llega a él, lo toca y le pregunta y le dice, ¿qué es lo que ves? Y este ciego le dice, mirá, la verdad que veo a la gente, pero la veo como árboles, veo figuras que se mueven de acá para allá y nada más. Pero dice que Jesús vuelve a posar sobre sus ojos sus manos y dice que fue restablecido. Y ahora dice que vio de lejos y claramente a todos, porque un encuentro cada día con Cristo nos cambia la mirada, nos ayuda a ver las cosas diferentes, no solo las cosas que nos pasaron, sino también las cosas que nos están tocando vivir. Y no es lo mismo atravesar problemas, no es lo mismo tener problemas en el trabajo, en la familia, no es lo mismo encontrarnos con dificultades en el día, teniendo una mirada carnal, una mirada como la que tiene cualquier persona que no conoce a Cristo, a tener una mirada y mirar con los ojos que Cristo mira, porque eso es lo que nos sucede cuando nos encontramos con Él y su palabra cada mañana. Podemos enfrentarnos ante situaciones difíciles y darnos cuenta que en vez de ser una situación difícil, con la mirada justa es una situación y una oportunidad quizás para predicar de Cristo. Podemos quizás encontrarnos con un problema en casa y darnos cuenta que es la oportunidad justa con la mirada correcta para trabajar sobre mi carácter. Podemos estar atravesando una prueba y nos damos cuenta con la mirada justa que quizás es la oportunidad para trabajar en mi paciencia, para trabajar en mi perdón, para trabajar en mi compasión hacia los demás. Pero para tener esa mirada debemos tener cada día un encuentro transformador con Cristo, porque eso nos va a ayudar a ver las cosas diferentes. También para con los demás, porque este hombre dice que veía a las personas como árboles, pero cuando se encontró con Cristo y hace un milagro en su vida, dice que ahora él ve de lejos y claramente a todos. Es que un encuentro con Cristo cada día nos lleva a que cuando nos encontremos quizá con un hermano en el día y simplemente con una mirada sencilla, lo saludemos, sonriemos, le preguntemos cómo ande, le digamos hasta luego y nos vayamos con una mirada correcta y la mirada de Cristo. Seguramente nos encontremos con ese hermano y nos demos cuenta que está pasando por un momento difícil. Y la mirada de Cristo nos ayuda a ver de lejos y claramente y notar que ese ando bien no es suficiente y que hay algo en su corazón. Y saber que es el momento para hacer una herramienta en la cual podemos ser de ánimo para ese hermano a través de la ayuda del Espíritu Santo con Cristo en nuestra vida. Pero para eso debemos tener una mirada diferente. También quizás nos encontremos con personas en el correr diario, hoy en el trabajo, quizás en otro momento en la facultad, y tal vez con la mirada correcta nos demos cuenta que es la oportunidad justa para predicarle de Cristo. Pero sin la mirada correcta tal vez muchas veces permitimos que esa oportunidad se nos pase por alto. Y nos olvidamos que si a esa persona algo le sucediese sin Cristo en su vida, está destinada al infierno. Por eso no solo un encuentro con Cristo nos ayuda a estar en pie, también nos da una mirada diferente y por último, para terminar, nos recuerda que somos especiales y que tenemos un llamado especial. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Dice así. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Un encuentro con Cristo cada día nos recuerda que somos especiales y que tenemos un llamado especial. Y eso nos hace poner la mente y la mira, como decía Pablo, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque a veces nos afanamos y nos preocupamos y vivimos enredados en los negocios de esta vida,
tratando de alcanzar cosas que no podemos alcanzar económicamente, vivimos preocupados tratando de llegar a cubrir económicamente la tarjeta porque hicimos gastos de más, eso nos envuelve y así nos envolvemos en el trabajo y en un montón de cosas que nos hacen poner la mira solamente en las cosas de este mundo. Y pensando en eso, oportunidades se nos pasan al poner la mira en las cosas de este mundo. Y volviendo a esto de asumir la responsabilidad, tal vez un día nos toque estar delante de Cristo y Él nos pregunte por qué quizás no le predicamos a fulano, por qué dejamos pasar la oportunidad de hablarle a Mengano. Y quizás echemos culpa, quizás digamos, no, es que no tuve tiempo por mi trabajo, es que no tuve tiempo, es que estaba atendiendo a mi familia, no tuve tiempo con esto, con lo otro, y empecemos a poner excusas. Porque quizás a su debido momento no aprendimos a asumir la responsabilidad y no aprendimos a buscar a Cristo cada día para que Él, a través de su palabra, nos enseñe que tenemos un llamado especial, que no solo todo se trata de este mundo, sino que debemos poner la mira en las cosas celestiales. Y tenemos que tratar de hacer cosas que tengan repercusiones no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo, sabiendo que fuimos llamados para algo especial, con una misión especial y con un mensaje especial. Y Pedro había comprendido eso. Y Jesús le decía a Pedro, deja de hacer las cosas de este mundo, ya está, basta de pescar, basta de ocuparte de las cosas de acá, terrenales, que te van a dar satisfacciones pasajeras. Y le dice, es hora de ser pescador de hombres. ¿Ve? Un llamado especial, un llamado eterno. Y estas son 3 cosas que inmediatamente Jesús hace en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con Él. Dijimos, en primer lugar, Él nos ayuda a estar en pie. Sentís que estás débil, tenés ganas de tirar la toalla, tal vez lo que te hace falta es dejar de echar la culpa a los demás, asumir la responsabilidad y buscar tener un encuentro renovador con Cristo cada día. Él nos da una mirada diferente. Quizás mirás para adentro y te das cuenta que estás mirando las cosas con los ojos terrenales. Que hace tiempo no ves oportunidades en medio de las dificultades. Que hace tiempo no ves soluciones en medio de los problemas. Es tiempo de dejar de echar la culpa a los demás. Es tiempo de dejar de echar la culpa al entorno. Y es tiempo de asumir la responsabilidad de decir, en Cristo cada día, encontrándome con su palabra, puedo tener una mirada diferente. Y tal vez te enredaste en las cosas de este mundo y perdiste el enfoque y te olvidaste que fuiste llamado de una manera especial, fuiste rescatado de una manera especial y todo eso para tener una forma de vida especial a través de un plan especial con un mensaje especial. Y es lo que Cristo cada día a través de su palabra nos hace entender. Nos recuerda que somos especiales y que somos portadores de un mensaje especial. Un mensaje lleno de amor, lleno de perdón y por sobre todas las cosas en estos tiempos difíciles, lleno de esperanza. Lo que a tanta gente hoy le hace falta y vos y yo tenemos y somos responsables. Por eso la pregunta para terminar es, ¿hace cuánto no tenés un encuentro transformador con Cristo? Tal vez te cuesta como a mí me cuesta y como nos cuesta a todos. Pero es momento de asumir la responsabilidad. Es hora de dejar de echar culpas por los males que nos suceden, por las cosas malas que hacemos, por las consecuencias que vivimos. Y es tiempo de asumir la responsabilidad y saber que a través de la meditación de su palabra cada día podemos evitar todas esas cosas. Y podemos vivir la vida de una manera diferente, porque como más de una vez escuchamos, esto no es solo un libro, sino que es la palabra de Dios, y no solo es la palabra de Dios, sino que es el manual de instrucciones para esta vida, para darle un buen uso. Por eso te desafío a que le pidas a Dios que Él te ayude y nos ayude a que todos nosotros como iglesia no perdamos eso. Cada día buscar a Cristo y encontrar en Él el refresco y el renuevo que necesitamos para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.